hacía este estudio y como bien explica Santi, casi el 50% de la población que hoy queda en Venezuela, más allá de esos números, 7, 8 personas que aseguran que son ya casi 13, 14 millones de venezolanos por fuera. Y por eso es un estudio muy, muy interesante para compartir. Edward, bienvenido, muchísimas gracias y gracias por estar con nosotros acá en Venezuela al Día. Sí, saludos a ustedes y a Venezuela al día, si me escuchan perfectamente. Santiago, Octavio, saludos por aquí. Perfecto, Sí, te en escuchamos efecto, perfecto, Edward. quería hacerles mención, y Valentina, quería Sí. hacerles mención a que este estudio de datos de noticias se efectuó a un promedio de casi 1.800 muestras en todo el país, en todos los estados, ¿no? Con una proporción interesante de hombres, mujeres y jóvenes. Y venimos haciendo desde hace 4 años una medición todos los meses de cómo es el comportamiento del venezolano, qué siente, qué piensa, porque todos los estudios de opinión, como ustedes saben, se basa pues, en una fotografía del momento, ¿no? Y nos llamó la atención de que en el mes de marzo, cuando hicimos el estudio de marzo, ¿no? Medimos nuevamente la variable de emigrar, ¿no? Y la variable política que siempre ha estado, ¿no? Siempre está la variable de liderazgo, siempre está la variable económica, siempre está la variable de migración, la teníamos, pero no la habíamos enfocado en hacerle un estudio cronológico de cómo se ha comportado el venezolano. Notamos que un 46,5% de los que están en Venezuela, estamos hablando de casi 20 millones de personas, o diría 19, 20 millones, y recordemos que han salido casi 8 millones, como lo decía Santiago. De esos 20 millones que quedan en Venezuela, estaríamos hablando que un 46,5% estaría evaluando irse del país. Llama la atención porque por primera vez tú no te quieres ir de Venezuela o los venezolanos no se quieren ir del país por las razones que decía Santiago en momentos determinados, que fue la escasez, que fue en el 2017, 2014, que no se conseguía ni azúcar, harina, pan, ni productos que se hacían y se producen en Venezuela. Después vino también otra etapa fuerte de migración, que fue en el 2018 y 19, producto también de los apagones en el 2019, Santiago, ustedes lo recuerdan muy bien. Venezuela se apagó casi por un año, perdón, se apagó por casi una semana, y un año consecutivo de apagones en las ciudades que todavía se siguen viendo en una escala, en menor escala por falta de mantenimiento, y eso generó que 4 millones salieran entre el 2018 y 2019. Imagínense ustedes que hoy uno de cada 4 venezolanos lo está pensando en irse del país. ¿Qué nos llama la atención en este estudio reciente? Que en aquel momento la emigración era, bueno, donde agarro en mi maleta, para allá me voy. Si tengo familias en Colombia, me puedo ir a Colombia. Si tengo familias en Perú, me voy a Perú. Y la emigración venezolana, para los que habitan en Venezuela, se hizo muy común en que se iba para donde habían amistades. Muchos venezolanos en el 2017-18 dijeron, no, es que nos vamos a vivir a Perú. Y tú decías, Perú no, es que en Perú se vive bien. Y luego hubo pues una saturación de la población emigrante en Perú, como la ha habido pues en Colombia. Evidentemente la de hoy, que estamos notando nosotros y la que estamos evaluando en este momento, es una población que quiere emigrar con algo más de precaución, de información, de Sí. preparación silenciosa para dónde tiene que ir, ¿no? Sí, Eduardo, en esa Y medida, esto es justo interesante. quería preguntarte eso porque, digamos, aquí cabe el término planeación. Aquí, digamos, es una migración mucho más planeada. Correcto. Quizás incluso ya la gente sabe en cuánto quería irse. ¿Ustedes qué encontraron? ¿La gente quiere irse o, digamos, sabe que va a irse, pero lo va a hacer en el corto o en el largo plazo? ¿Y qué condiciones van a cambiar? Lo que veíamos en esa migración antes es que se exponían a muchas vulnerables, digamos, a ser mucho más vulnerables a que se, digamos, violaran sus derechos humanos, a muy malas condiciones. Pero ¿qué cambia ahora que esa migración pueda ser mucho más planeada, incluso con fechas, con destinos, con algo con mucho más precaución? Bueno, como tú acabas de mencionar, cuando nosotros preguntamos eso, el 13,3% lo haría en los próximos 3 meses. Es decir, tengo un plan de irme hacia dónde. Bueno, ese 13,3 quizás tenía previsto irse a los Estados Unidos y ya ve que con las medidas del gobierno de Donald Trump, pues le impiden deportaciones, TPS anulado, no hay paro humanitario. Entonces ya los Estados Unidos no es la primera opción para emigrar de los venezolanos, que lo fue en algún momento determinado, y de segundo siempre estuvo Colombia. Hoy el destino de los venezolanos en tal caso de emigrar es España.
y España estamos hablando que un 23,4% dice, bueno, yo me voy a España porque, bueno, tengo más acceso a tener los papeles o a tener el asilo o tener prioridades de atención inmediata que impliquen, pues, parte del gobierno en darte hospedaje hasta que tengas tus papeles, pero es lo que generalmente está buscando la gente. O sea, busca mayor información donde puedes tener mayor acceso a tener tus papeles en reglas para trabajar. El segundo sigue siendo Colombia, con 15,2%. Se imaginaron ustedes que ya hoy ustedes, pues, en Colombia, pues, agradecidos de paso con toda la atención que tenían en años anteriores hacia los venezolanos en el gobierno de Iván Duque, y que se reflejan en diferentes estudios también de opinión, que se insertó rápidamente en el mercado laboral, pagan los impuestos, la mayoría de los venezolanos sacando ese grupo que ha sido de terror para toda Latinoamérica, como es el Tren de Aragua. Y de tercera opción está Estados Unidos, lo que yo les mencionaba, lo que pasaba a ser de primero ahora pasó a ser de tercero, y está Chile y Argentina como opciones. Argentina, que ha brindado en el periodo de Javier Milei, también está brindando muchas opciones para los venezolanos y vuelve a ser una opción viable vivir en Argentina. Yo quiero decirles algo. Esto es una fotografía de hace 3 semanas. Es decir, esta fotografía de por qué quieres emigrar, te das cuenta que en junio del 2024 era el 37%. Después, en septiembre del 2024, subió a 40%. ¿Qué pasó allí? Evidentemente, pasó el proceso electoral del 28 de julio, que gana Edmundo González Urrutia, que Maduro no reconoce el triunfo, que terminan robándose una elección y evidentemente, pues, la esperanza comienza a bajar, a disminuir. Hay más de 2.000 detenciones que llevaron a la gente, pues, a quedarse en su casa y a protestar menos. Eso te quería preguntar. Nuevamente. Disculpa, eso quería preguntar justamente ese tema. El chavismo tiene 25 años en el poder. Es decir, cuando empezó la migración en 2014, el chavismo estaba en el poder, Nicolás Maduro era presidente. 14, 15, 17, 18, 20, año 2025 sigue estando Nicolás Maduro. ¿Por qué ahora crees tú lo político está en primer lugar y no lo económico? Si la crisis económica igual se mantiene y el chavismo también. O sea, ¿qué pasó que varió allí como el peso, que ahora es más peso político que económico? Bueno, en una palabra clave, Santiago, que se llama esperanza. Es decir, hay hoy menos esperanza en que se salga de Maduro. O sea, la gente tiene confianza en María Corina Machado, que ha disminuido, por supuesto, en los últimos meses, desde el mes de diciembre hasta el mes de hoy, quizás ha bajado unos 7, 8 puntos. En nuestra encuesta, en nuestro estudio de opinión, eso es representativo, pero sigue siendo la líder indiscutible. Lo segundo es que después del 11 de enero, cuando vimos a Edmundo González Urrutia, que no regresa a Venezuela, que no regresó a Venezuela, y vimos a Nicolás Maduro juramentarse, que tú quizás lo pudiste haber cubierto, pero desde Miraflores, como hicieron con la prensa internacional, que no tuvieron acceso al hemiciclo donde se hizo la juramentación, al ver a Nicolás Maduro con la banda presidencial, nuevamente ya le genera a la gente decir, bueno, ya hemos tenido 25 años luchando, 25 años donde tenemos la mayoría, 25 años donde demostramos el pasado 28 de julio que se ganó una elección 70-30, es decir, cuando decimos 70-30 es que 7 de cada 10 venezolanos votaron por Edmundo González, 3 votaron por Nicolás Maduro. Si eso ocurre y el mundo, por decirlo así, los países no terminan terminando de apoyar a Gonzalo Urrutia, Maduro no termina aceptando una negociación ni termina aceptando unos resultados, entonces viene la palabra esperanza. Hoy hay solo 13% de esperanza en esos venezolanos de que sí se pueda lograr el cambio en Venezuela con Edmundo González, con Nicolás Maduro, y que Edmundo González Urrutia pueda regresar al país y ser el presidente en ejercicio electo por los venezolanos. Eduard, en ese análisis y ese estudio que hacen, ¿pueden también ver el estatus económico de esta gente que quiere emigrar? Lo digo por entender, en medio de esa planificación que decía Valentina, que bien nos explicabas, que puede ser una migración mucho más pensada que en algún otro momento de este éxodo masivo, como para entender también las características de la gente que hoy en principio planea migrar, porque no es lo mismo las migraciones masivas por el Darién, en otras circunstancias, que gente que quiera migrar bajo una estructura económica diferente. ¿Eso también lo tienen medido? Sí,
Sí, figúrate que lo acabas de decir, Octavio, interesante, porque esa emigración del Darién se llevó a cabo mucho en el 2019, 2020, o 2020 no tanto, 2020, 2021, luego de la pandemia. La pandemia, evidentemente, nadie podía salir de los países, que fue el 2020, pero 2018 y 2019 hubo una emigración masiva de venezolanos, 4 millones. Luego vimos esas fotografías y la hemos visto reseñadas en el 2022, 2023, no tanto en el 2024 por las medidas que adoptó Colombia y dejó de ser de interés emigrar. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, porque el que se fue por el Darién, pues era el de muy escasos recursos que decidió decir, mire, yo antes de morirme me voy. Y esa medida pues la tomaron hasta en grupos familiares, en grupos de amigos, en sectores. Por ejemplo, yo les voy a comentar algo. Hay un estado importante en Venezuela que se llama el estado Zulia, fronterizo con la Guajira colombiana. El Zulia emigró aproximadamente más de 1.200.000 personas. Se han ido de un estado que era productor petrolero, que era productor ganadero, que era productor agropecuario y que mantenía una economía estable para emigrar. Bueno, ese estado, con mayores apagones de luz, con incidencias de grupos criminales, con cierres y expropiaciones de empresas, bueno, ese estado fue uno de los estados donde mayor gente emigró del país, el estado Zulia. ¿Hacia dónde emigró? Bueno, hacia Colombia. Hoy tienes una inmigración que es preparada, que se está preparando a decir, mire, yo soy profesional, como ya salieron muchos profesionales, me quedan unos recursos donde puedo vender el vehículo, donde puedo de pronto vender el apartamento, donde puedo llegar a casa de un familiar y donde ya mi esperanza por seguir en Venezuela ha llegado a su fin. Entonces es una población que diría yo de clase media hacia baja, porque bueno, como ustedes verán, ya la clase media en Venezuela ha ido disminuyendo, no hay fuentes de empleo, no, el salario mínimo no te alcanza, ustedes lo saben muy bien. Entonces, bueno, es una clase que dicen, bueno, antes de seguir acá esperando algo que no va a ocurrir, porque Maduro parece atornillado al poder, yo prefiero salir del país, pero irme a un estado o irme a una nación donde tenga facilidades, por lo menos en esto de emigrar, que siempre es un proceso muy traumático emigrar. Eduard, tenemos el informe en la mano y es realmente llamativo, poderoso. Uno se encuentra con cosas que realmente llaman mucho la atención con respecto a lo que están consiguiendo, y una de las cosas también que me llama la atención está en las diferencias por género, que han podido establecer incluso hacia dónde quieren ir las mujeres o hacia dónde quieren ir los hombres, ¿no? Bueno, ahí tienes tú, por ejemplo, en la diferencia por género, las mujeres, mayor inclinación por España, el 27%, Chile el 11%, Argentina el 11%, los hombres priorizan Colombia el 25%, España 21% y Estados Unidos 11%. Figúrense ustedes que las mujeres, que son el sostén de familia en nuestras sociedades, en esta data de mujeres, ¿dónde quieren ir? Notan ustedes España de primero, Chile de segundo, Argentina de tercero. No notan Estados Unidos. Es decir, la madre venezolana hoy teme a pasar más roncha en los Estados Unidos que quizás pueda pasarla en España o que quizás pueda pasarla en Argentina. Es como más analítica, como en todos los casos y en toda la familia. Y seguramente en la familia colombiana sí. El poder de la mujer y el poder de decisión de la mujer es clave en la toma de decisión. Entonces las mujeres se están inclinando más en irse en España, Argentina y Chile, que son dos países, no tanto Colombia, como lo ven los hombres. Quizás los hombres lo están viendo como más apegados a la familia, más pegados, quiero estar más cerquita de la casa, por si acaso algo cambia, me regreso de nuevo. Pero exacto, en sí, lo que está ocurriendo es que la esperanza que significaba el cambio, Maduro está logrando que suba el desánimo y que suba el nivel nuevamente de buscar otro nuevo destino para forjarse y para hacer familia. Eduard, la última, ¿tienen también algún porcentaje con respecto a qué papeles tiene esta gente que va a migrar? Porque me llama la atención que el 21% de las mujeres, por ejemplo, quiera ir a España, supongo que con algún tipo de pasaporte europeo o no necesariamente.
No, figúrate que hasta ahora no, hasta ahora lo que, porque cuando tú dices, bueno, voy a emigrar, tú empiezas a buscar, ¿no? No agarras el mapa y dices, bueno, Sí. me voy a ir a Groenlandia, no, a Groenlandia no me voy a ir a Dinamarca, no. Entonces, primero es el idioma, ¿no? Entonces tienes la primera es que hablas español. Segundo es, ¿a dónde ya no me puedo ir? Que ya es una decisión de decir, Estados Unidos ya no puedo ir por el momento. Mm. Tercero es, Colombia, con todos los que se han emigrado a Colombia, les dicen también en familia, mira, la cosa en Colombia no es que esté muy fácil tampoco, ¿no? Es difícil, Colombia, mucho mejor que Venezuela, pero también es difícil estar en Venezuela. Entonces, bueno, busca la opción de España porque, bueno, piensa en que en España no vas a tener una visa a la cual tienes que solicitar para llegar allá, llegas al aeropuerto. Dos, ya debes tener seguramente familiares en España que te han dicho, mira, aquí puedes tener una vida medianamente cómoda, trabajando dos personas, teniendo papeles y teniendo un ingreso de 2.000 euros al mes, pueden vivir una familia de cuatro y son bien recibidos, número tres, y son bien recibidos. Entonces, bueno, la opción de España es indudablemente el idioma. La otra opción, que lo ven las mujeres, es Chile y Argentina. Por supuesto, tengamos claro que también en Chile han habido hechos, yo Sí. no sé si en Colombia también se registraron hechos de xenofobia, pero Argentina también está dando una prioridad en materia con el presidente Javier Milei de solución o de darte agilidad a tus papeles y a tener una legalidad rápida para poder insertarte en un mercado cuando tienes pues un título profesional académico que te permita pues tener una participación mucho mayor que no tenerla. Edward, muchísimas gracias. Muy, muy completo el informe y la verdad es que ha sido muy bueno saber y conectarte para poder entender cómo es el futuro y cómo se ve el camino del venezolano que quiere salir del país. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Octavio. No va a ser un camino como el del Darién, se los Mm. aseguro, pero será un camino que evidentemente si no se toman medidas al respecto, si no hay un cambio de sistema en Venezuela, si no hay una presión mayor de los países hacia Nicolás Maduro que lleve a una negociación en caso tal, evidentemente pues estamos en presencia de una posible ola migratoria que afecta a Colombia, que afecta a los países del continente, y estoy seguro que los venezolanos con un cambio de régimen regresaría a su país a volverlo pues a activar. Bueno, ya estaba con Gracias a nosotros ustedes. entonces, no, el gusto de nosotros de tener a Edward Rodríguez, director de Datos es Noticia.